Sentado en un bar de Buenos Aires, hablo con mi hermano del viaje que estoy por emprender. Me dice con convicción que además de hacer cosas interesantes, voy a ganar dinero. Lo escucho entusiasmado. Quiero escuchar que me va a ir bien, que las cosas fluirán en la dirección que espero. En una fiesta vuelvo a escuchar historias de personas que partieron. Un artista, un artesano, un profesional. A todos les fue bien. Aparentemente basta con radicarse en algún lugar de Europa para que el bienestar te absorba. Desde la calle miro el interior de una oficina a través de una ventana. Dentro hay gente sentada en su despacho trabajando frente a sus ordenadores, hablando por teléfono y tomando café en vasos de plástico blancos. Me los imagino tranquilos, viviendo su rutina como un día más, acumulando certezas que quizá no sean tan ciertas. Un amigo me dijo una vez que el pasto siempre parece estar más verde en el jardín del vecino. He recibido una llamada donde se me requiere para colgar carteles en la provincia de Girona. Los titulares anuncian que la economía española va bien. Quizá tenga que ponerme contento. Quizá pueda decir que formo parte de la economía local y de ese conjunto de personas que hacen de este país un valor en alza. Lo que me desconcierta son los titulares de que el paro ha bajado y de que cada vez son más aquellos que gozan de un contrato indefinido. Estos son los que están adentro. Estos son los auténticos privilegiados. Quizá el adentro y el afuera son la cara de la misma moneda, como la del éxito y el fracaso. No existe uno sin el otro. Me pregunto cuánto tiempo me llevará estar adentro. En una peluquería del casco antiguo, mientras me corta el pelo, el peluquero me cuenta que es ruso y que en su país era físico. Mientras hace su trabajo, me explica una de las principales leyes de la termodinámica. Los elementos que se encuentran fuera del equilibrio son los más sensibles. Los elementos más sensibles pueden llegar a crear un nuevo equilibrio entre sí. Para que esta tierra te acoja hay que ser productivo, hay que saber hacer algo o estar dispuesto a hacer muchas cosas distintas a la vez.
Veo la gente a mi alrededor y me pregunto si la suerte que corren será muy distinta a la mía. Aparentemente están más tranquilos que yo. Quizá para ellos la vida en esta provincia sea tan complicada como para mí en la ciudad en la que vivo. Las fronteras invisibles son difíciles de sortear tanto en una ciudad como en otra. El comienzo va quedando cada vez más lejos, la perspectiva de ir cambiando de sitio para encontrar un buen trabajo también. Las cuentas no cierran. Vivir en Barcelona e ir a colgar carteles a Girona difícilmente se torne un trabajo que pueda sostener. No veo la hora de subirme al tren y volver a Barcelona. En una tele de la estación veo un anuncio en el que aparecen jóvenes entrenando en uniforme militar. Ahora, en las Fuerzas Armadas, más estabilidad, más plaza para extranjeros. Me imagino vistiendo el uniforme, dispuesto a subordinarme a la estricta disciplina militar, bebiendo cerveza con uniformados en mi tiempo libre. Salgo de mi estupor y advierto que me encuentro en el umbral de la desesperación. No hay otra manera de explicar la atención que he puesto en este anuncio. Nunca los perdedores se reconocen como tales. Pareciera ser que hay una ley no escrita que dice que el inmigrante jamás reconoce que le ha ido mal.